¿Qué tal, amigos? En el video de hoy vamos a tocar un tema desde el punto de vista teológico, filosófico, histórico, si podríamos llamarlo así. Vamos a examinar cuidadosamente cuál fue la razón por la que Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. Normalmente encontramos en los diferentes sistemas religiosos la respuesta clásica a este hecho, a este mandamiento. La respuesta clásica es que Dios quería saber si Abraham quería probar la lealtad de Abraham, y por eso le puso a prueba con su hijo amado, para ver si Abraham le era leal a Dios. Normalmente eso es lo que se cuenta, que fue una prueba para ver cuán leal, que Dios quería ver si Abraham le era fiel de verdad o no, hasta este punto, ¿no? Y claro, luego hay otras explicaciones y en cada religión se da sus diferentes comentarios, pero el punto clásico es este, que Dios quería ver la lealtad de Abraham. Entonces, claro, muy interesante esa explicación. Es una historia muy bonita para contársela a las masas, para contársela al pueblo, pero para las mentes entendidas no es suficiente. Y como voy a explicar ahora mismo en este vídeo, citando las palabras de uno de los más grandes sabios, de los más grandes maestros del conocimiento bíblico, del pensamiento filosófico, en esta explicación donde se desvanece la explicación clásica que acabo de dar, porque es como una historia para el nivel avanzado demuestra un nivel de profundidad mayor. Porque, para empezar, esa teoría de que Dios quería saber si Abraham él era leal o no se desvanece completamente cuando examinamos que si Dios lo sabe todo, si Dios ve el corazón, ¿acaso Dios no sabía si Abraham le era leal de verdad o no? ¿Acaso Dios no sabía realmente la fe de Abraham? ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Cuánta fe tenía Abraham en Dios? Dios lo sabe todo, Dios ve el corazón, Dios sabe el interior de la persona. Por tanto, es absurdo creer que Dios está probando a Abraham para ver la fe de Abraham. No tiene sentido ninguno. Porque Dios sabe lo que hay en el interior de uno. Dios sabe los pensamientos de uno. ¿Cómo no va a saber el caso de Abraham, si le es fiel o no y si tiene fe o no? Por tanto, es absurda esa idea de que quería saber la fe de Abraham. Entonces, ¿qué quería saber Dios? ¿O cuál es la moraleja de esta historia? Como explica la gran Águila, el gran pensador Maimónides, donde en una ocasión él enseña que a este respecto, la prueba de Dios a Abraham tiene dos aspectos muy importantes. Primeramente, hay que ver que este relato del sacrificio de su hijo, que no llegó a sacrificarlo, pero bueno, se le llama así, o la atadura del hijo de Abraham, viene a mostrar algo muy importante. Primeramente, el temor del hombre hacia Dios y el amor del hombre hacia Dios. Dios no le beneficia en nada que Abraham fuese a sacrificar al hijo. ¿En qué le beneficia eso a Dios? ¿En qué le beneficia a Dios de que alguien le ore a Dios? A Dios no le hace falta nada. A nosotros es el que nos hace falta. Para nosotros son las lecciones, para nosotros es el aprendizaje. Entonces Dios quería enseñarle a Abraham algo con ese mandamiento. Según enseñan los sabios en cuanto a esto, ya les decía, era una enseñanza para él, no porque Dios quisiese nada. Igual es una enseñanza para nosotros. Y en cuanto a esto se muestra un aspecto importante, que mostrando aquí que el hombre tiene el deber de amar y obedecer a Dios, de temer a Dios, aún sin esperar ni recompensa ni castigo. Es simplemente el deber del hombre amar y temer a Dios. Por tanto, la obediencia de Abraham al mandamiento que Dios le dio de sacrificar a su hijo es una muestra del temor de Abraham a Dios. Pero no temor de miedo, sino un temor de obediencia. Y esto está en conexión con la segunda explicación que da este gran sabio, porque es también mostrando cómo Abraham tenía completa certeza en la verdad de la profecía que recibió de Dios. Porque esta revelación la recibe Abraham en una especie de sueño o visión. Y enseñan los sabios que Abraham no tenía duda de que lo que había recibido allí era verdadero, que la profecía que recibe un profeta de parte de Dios, él no la duda, sino que es absoluta y confianza absoluta en la palabra de Dios, aunque él no entienda cuál es el mensaje. Por eso es que Abraham, escuchen esto, cuando Dios le da este mandamiento, recordemos que a Abraham le tomó 3 días de camino para ir y ejecutar esa acción. 3 días para pensar, para reflexionar,
para decidir que lo va a hacer y al final ejecutarlo como lo iba a ejecutar. No fue una decisión apresurada, que él se apresuró, como que si alguien te dice algo ahora mismo, quizás tú lo haces y en el medio de la confusión no entiendes, aturdido, después te arrepientes porque es algo que no es natural sacrificar a tu propio hijo, es algo contra los sentimientos, más considerando que Abraham soñaba por tanto tiempo tener un hijo, que él pensaba que con esta sería una descendencia que te formaría una gran nación, bueno, tantas aspiraciones. Y por tanto, le tomó 3 días deliberar, pensar tanto a él como a su hijo que iban en camino y decidir hacerlo. Por tanto, fue una acción consciente. Y otra vez confiando en el mandamiento de Dios, confiando en las promesas de Dios que son verdaderas y que la profecía que recibió de Dios es verdadera. Entonces es una muestra de que él confiaba en las profecías de Dios, en el mandamiento de Dios. Igual para nosotros, una muestra de la confianza en las profecías, confianza en el profeta de Dios en este caso, y de ahí la significancia de el caso de Abraham. No puede ser sencillamente como se dice que Dios quería probar la fe de Abraham. No, Dios le estaba enseñando a Abraham lo que acabo de resaltar, porque Dios lo sabe todo. ¿Cómo no va a saber si Abraham tiene fe en él o no? ¿Entiende el punto? Es la lección para Abraham que Dios le está enseñando y además diciéndole, no, yo no acepto sacrificio de seres humanos. Mira, ahí tienes una oveja, un carnero para que lo sacrifiques. No seres humanos. Has aprendido una lección a confiar en Dios. Él no entendía el mandamiento, pero él confió en Dios y lo llevó a ejecutar. Dios le había prometido que le daría un hijo, que sería una gran nación a través de él, una descendencia santa e importante. Ahora Dios le había dicho, sacrifica a ese hijo. Él no entiende, pero aún así obedece, porque confía en Dios, porque sabe de la veracidad de sus promesas. Y hay un gran secreto otra vez. Entonces, esta es una de estas explicaciones que tenemos en cuanto al verdadero motivo por el que Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo amado. No es porque Dios quería saber nada, Dios lo sabía todo ya. Dios le está mostrando una lección a Abraham de confianza, de humildad, de paciencia, de fe también. También para nosotros es un ejemplo grande de confianza en las profecías, en los mandamientos de Dios, aun cuando no haya ni recompensa ni castigo, porque a Abraham le habían prometido algo. Ahora le dicen, sacrifica a tu hijo, como diciendo, ahí se acabó su esperanza de una descendencia. Pero aún así, él no esperaba nada de Dios, él obedecía, confiaba. Y al final no fue defraudado. Al final Dios le enseñó una lección a él, que es lo que acabamos de explicar. Y esto también es algo que aprendemos nosotros, de que en la vida se nos presentan también dificultades, obstáculos. A veces no sabemos por qué nos suceden las cosas. ¿Qué nos está queriendo demostrar Dios, la vida, del por qué a veces el mal nos llega a nuestra vida? Y siempre debemos recordar y tener confianza en Dios, que hay un Dios grande que algo nos está enseñando. La vida, usted llámelo Dios, el destino, como quiera. Estamos hablando aquí de ese ser superior que nos está educando. Abraham estaba siendo educado por Dios. Dios como el gran educador, el gran maestro que está enseñando a su siervo. Igual Dios nos está educando a nosotros en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestros obstáculos, en nuestras tribulaciones, en el bien y en el mal. Dios siempre está ahí detrás. Y al final, cuando pensemos que no hay salida a nuestros problemas, cuando pensamos que no hay solución, cuando pensamos que hemos llegado al límite, al final del camino, cuando se nos ponen a prueba nuestros sentimientos, como el caso de Abraham, sentimientos a su hijo, cuando se pone a prueba nuestra fe, cuando se pone a prueba nuestra confianza, nuestra determinación, ahí cuando pensamos que no aguantamos más, se revela la luz, se revela la verdad oculta y se revela que Dios siempre ha estado ahí fortaleciéndonos, socorriéndonos en los momentos difíciles. Otra vez, si usted no quiere llamarlo Dios, vale, llámelo como quiera, pero la enseñanza, la verdad de lo que estoy diciendo es tangente, está ahí, clara, que detrás de algún obstáculo, de una dificultad, de algo que no comprendemos, hay una gran luz, hay una gran enseñanza. Solo hay que estar atentos para descubrir la verdad de las energías ocultas detrás de la materia, detrás de lo que la vida nos pone a prueba con algo. Ahí hay una gran enseñanza para nuestro crecimiento, para elevar nuestros niveles de conciencia, para crecer espiritualmente. Todo esto lo podemos aprender también del caso de Abraham, cuando Dios le ordenó llevar a sacrificar a su hijo. Hasta aquí con este vídeo, con esta pequeña reflexión. Déjeme sus comentarios, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo con lo que acabo de decir?
¿Qué otras lecciones y enseñanzas podría usted extraer de esta historia partiendo de la religión que practique? Porque hay muchas explicaciones. Estaré atento a sus comentarios. Gracias, mis saludos a todos y hasta un próximo encuentro.